Amigos, bienvenidos a Vínculo Político. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante a nivel internacional en las relaciones internacionales y que ya hemos hablado una vez, mi tocayo, del conflicto en Gaza y que, pues bueno, todo el mundo sabe que no es un conflicto nada nuevo, es de los conflictos más antiguos que están sobre la faz de la tierra, no solo a nivel militar, político, sino incluso a nivel étnico y religioso, ¿no? Es un conflicto que lleva muchos años y que, bueno, se ha agudizado en estos últimos días porque Netanyahu, el primer ministro, se ha acercado a Donald Trump, el recién estrenado presidente de Estados Unidos, y que Estados Unidos siempre ha estado apoyando a Israel, ¿no? Sabemos y tenemos este antecedente de que independientemente de los presidentes o del primer ministro que esté en Israel, siempre hay un tipo de colaboración entre Estados Unidos y el Estado de Israel. Eso se dio desde la fundación de Israel hace unas décadas, y que Netanyahu es indiscutiblemente el personaje político de peso en Israel, que ha repetido en diversas ocasiones su mandato como primer ministro, y que es muy cercano a la extrema derecha. Cabe destacar, no es de extrema derecha, no, su partido no es el de extrema derecha, pero sí es el de la derecha. Algo así como el PAN, traduciéndolo en términos mexicanos. Y bueno, ahora que Trump ha ganado, se ha acercado a Netanyahu al presidente de Estados Unidos y pues ha querido negociar una cuestión de un proyecto de mayor libertad, de mayor expansión de Israel hacia el resto de la franja de Gaza, que esto no es nuevo, es una temática y es un plan que ha sido reiterativo en el tema de Israel. Y pues bueno, básicamente Donald Trump sacó habló sobre un plan de movilizar al resto de la población palestina de Gaza para convertir, y sí, toda esta cuestión de la ribera del Medio Oriente, ¿no? Convertir a Gaza en esta ribera, y que iba a desplazar un poco más lejos, entre comillas, a estos palestinos para empezar la reconstrucción de sus viviendas, para empezar la reconstrucción de Gaza, hacerlo como casi una cuestión de un proyecto inmobiliario sustentable, que pudieran regresar a futuro, pero no está hablando de qué tan a futuro, y no está hablando de quién sí y quién no va a regresar. Está hablando de aproximadamente 2 millones de población, cuando pues, no se corresponde a la dimensión del conflicto, ¿no? Y que además es un tipo de lenguaje, mi tocayo, un discurso que me sonó muy a la reserva de los indoamericanos en Estados Unidos, muy a las reservas del gueto, ¿no? Que se daban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un proyecto de desplazamiento forzado al final del día para la población palestina en pro de la paz, y que pues evidentemente al mundo árabe no le gustó, ¿no? O sea, Siria está noqueada por el tema de la revocación de su mandato apenas. Turquía es la que se está oponiendo abiertamente, y esto no es de gratis, es una cuestión de que el mundo árabe se va a oponer a la expansión israelí, porque pues sabemos que esto es algo continuo, no solo con Gaza, ¿no? También en Siria vimos que a la caída del gobierno sirio, Israel terminó de ocupar los Altos del Golán, una zona estratégica que le daba pretensiones desde hace muchos años. Entonces podemos suponer que esto no solo le da paso abierto a continuar el genocidio israelí contra los palestinos, sino también a abrir sus fronteras, a seguir expandiéndose, y hablar de proyectos así, mi tocayo, de años, de que algún día regresarán, algún día estarán mejor, pues también me suena mucho a un tipo neocolonial de lo que los países imperialistas son muy expertos, ¿no? Y me recordó también la situación del pueblo saharaui en el desierto del Sahara, y la cuestión de España, ¿no? De que España decía, no, ya no son nuestra colonia, y en algún día van a tener un plebiscito y van a decidir, pero algún día, y ese día, después de décadas, no ha llegado, ¿no? Algo así se me hace las promesas de Donald Trump con el pueblo palestino, ¿no? Entonces, ante esta cuestión, pues el mundo árabe se ha puesto en su contra, ha tenido los ojos encima de todo el mundo y ha sido condenado, ¿no? Incluso Alemania se opuso abiertamente al proyecto de Donald Trump. Hamas, el grupo que intenta defender la cuestión palestina desde un punto de vista religioso,
ha detenido este intercambio y esta paz que habían tenido algunos meses atrás por la cuestión de que asegura que Israel ha violado la paz, que sigue bombardeando, que sigue desplazando forzadamente. Entonces detuvo el intercambio de prisioneros y esto ha provocado que Donald Trump meta su cuchara de nuevo y que empiece a hablar descaradamente de desatar el infierno y dejar que Israel haga lo que quiera con Palestina, ¿no? Finalmente, como si tuvieran el derecho de decidir un pueblo sobre otro. Y bueno, sin contrapesos, porque están ocupados en sus guerras, como en Ucrania en el caso de Rusia. La verdad es que el resto del mundo parece indiferente, mi tocayo. Y finalmente sabemos que hay un genocidio que está pasando para el pueblo palestino. Los gazajís están sufriendo y que Donald Trump no parece que tenga la solución más realista y que de plano no le interese llevar ni la paz a Medio Oriente y no dejar tampoco ni ponerle un límite a los israelíes sobre esta paz que sabemos que, pues bueno, ninguna paz en este contexto va a durar mucho porque finalmente mientras Estados Unidos siga teniendo un pie en Medio Oriente no va a tener paz, mi tocayo. Y va a la mano con la lógica de desarrollo inmobiliario que tiene Donald Trump. Su yerno Jared Kushner acá decía apenas hace unos años que le gustaría que Estados Unidos e Israel invirtieran todo el aparato de la industria de la construcción, el desarrollo inmobiliario, para que se dedicaran a construir en lo que actualmente son los territorios destruidos de Palestina, en lo que es la Franja de Gaza, y habla de esta clase política y económica insensible, indolente a las situaciones de los pueblos, de las clases populares, y sobre todo la lógica de que se continúa con una línea de política del gobierno de Israel para el exterminio sistemático de población de origen árabe que está asentada en lo que es Palestina, y que también sistemáticamente se ve en la lógica de la separación que tiene esta franja con su otra parte hermana, que es Cisjordania. Esto nos habla de que pues, evidentemente lo que en su momento se ha descrito como una política de exterminio, ahora ya lo ven como una lógica de desplazamiento. Y hay que decir muy claro qué quiere decir la parte de genocidio. La parte del genocidio es el exterminio por ser parte de un grupo étnico, simple y sencillamente. Y también dentro de las derivaciones del exterminio también está el desplazamiento forzado, y lo decías muy bien, lo que puede ser similar a lo que le pasó a los judíos en la época de la Alemania nazi, lo que le pasó a las poblaciones indígenas con las reservaciones que hicieron los estadounidenses previo a un exterminio que hicieron de sus poblaciones y persecución para quitarles el territorio que actualmente es Estados Unidos. Y también hay que hablar de los datos para que la gente dimensione el poder que tiene el gobierno de Israel, sus élites y el gobierno de Estados Unidos, y cómo ha sufrido el pueblo palestino a lo largo de prácticamente más de 70 años, y que se ha exponenciado más en los últimos dos. En este conflicto, en donde evidentemente estamos bien conscientes que siempre sufren los pobres, nos vamos a dar cuenta que haya habido más de 50,000 personas muertas. Van a sorprenderse mucho cuando ustedes hacen la comparación de que actualmente viven 1,100,000 habitantes en lo que es la Franja de Gaza. Entonces, si ustedes hacen la equivalencia, ¿cuánto equivale a población? 50,000 muertos más la suma de más de 170,000 heridos, pues ya nos vamos a dar cuenta de las dimensiones monstruosas del grado de exterminio que hay en contra de la población palestina. Se calcula que ya se destruyeron prácticamente el 65 a 70% de todas las viviendas. Ha quedado un sinfín de armas sin explotar, minas que están en los caminos de Palestina, y eso ha generado el pretexto, como lo mencionaste, para que Donald Trump dice: vamos a sacar a los palestinos, los vamos a mandar a Egipto, los vamos a mandar a Siria, los vamos a mandar a los países vecinos para que ahí se queden a vivir, y vamos a presionar vía política y militar y económicamente para que Jordania, Egipto y Siria se vean obligados a aceptar a los israelíes para que ellos puedan desarrollar su programa de construcción, se inflen todavía con más de miles de millones de dólares estas élites que han llevado a Donald Trump al poder. Y sobre todo, no entender la parte de la crisis humanitaria, porque estamos hablando de que 1,000,000 de habitantes son desplazados y que evidentemente van a generar estrés hidráulico, estrés social, estrés en servicios públicos, estrés poblacional, si es que llegan a ser desplazados a Egipto, a Jordania. Simplemente hay que ver que en la zona de la frontera con Egipto, aparte de ese 1,200,000 habitantes que viven en Palestina, viviendo en las ruinas de cómo han destruido,
Viven más o menos 500,000 en Egipto como en calidad de refugiados, que no tienen ningún derecho, ninguna prestación ni ninguna seguridad social. En Jordania se calcula que ahorita actualmente hay 2 millones de personas de origen palestino que han sido desplazados a lo largo de todos estos años de conflicto, y se calcula que en el en el sur de Siria, hay en la parte cercana a Turquía, hay otros 500,000 de palestinos que han sido expulsados. Yo solo les digo que lo dimensionen, que si más adelante en su ciudad, en su municipio, en su estado, de repente son arrasados con el argumento de que grupos del narco están viviendo ahí, pues ustedes van a decir qué culpa tienen los justos por pecadores. Eso es más o menos el modelo de símil que tenemos que tener muy en mente para hacer el análisis. No podemos hacer generalizaciones, o sea, generalizaciones que todos los palestinos, todos los musulmanes o todos los grupos árabes están vinculados a Hamas, con este grupo terrorista político que tiene el control. Tampoco podemos hacer generalizaciones que es todo el pueblo de Israel, y lo hemos explicado 1,000 veces en este programa, pero siempre es importante hacer el señalamiento para que no te den el discurso barato y facilón de que estos tipos de análisis políticos caen en el antisemitismo. Hay que quedar muy claro que una cosa es la élite que tiene el control político y económico de Israel, una parte diferente es el pueblo y la sociedad de Israel, que no todos apoyan esta política de exterminio sistemático que ha ocurrido a lo largo de tantas décadas. Una cosa es la religión judía, que tú puedes tener religión judía y no necesariamente ser ciudadano de Israel. Tú puedes ser de Israel y no necesariamente tienes que ser de religión judía. Y está la parte de grupo étnico, es decir, grupo racial que conforma un cierto sector de la población que se siente identificado. Entonces, si no tenemos esta claridad de saber identificar que ni todos los palestinos, ni todos los árabes, ni todos los musulmanes son simpatizantes de grupos extremistas terroristas, tampoco podemos hacer la generalización que todo aquel actor político, social, analista que hace una crítica al modelo sionista político que tiene el control del Estado de Israel y de las élites económicas que están propiciando este exterminio, nos vamos a dejar llevar fácilmente por esta declaración. Por eso es muy importante hacer la separación que es Hamas, que son los palestinos, que son los grupos árabes, y aparte también decir que es muy diferente el sionismo político a ser un ciudadano de Israel, a ser un judío de religión, o ser un grupo étnico que te identificas como con características judaicas, ¿no? Entonces, esto nos hace un llamado a que no debemos de dejar a un lado lo que está pasando, porque lo vamos a ligar con otras cuestiones de que más adelante, cuando este tipo de acciones queden impunes, va a generar que más adelante por nuestro grupo étnico vayamos a ser nosotros en pleno siglo XXI expulsados de nuestros territorios, se justifique ataques y bombardeos, se justifiquen medidas de política económica y social de exterminar o de presionar a que se acabe una población. Y sobre todo nos habla el tipo de plutocracia que está al frente de Estados Unidos, porque Donald Trump ya demostró que tiene una lógica supremacista, racista y clasista, en que se utiliza el poder político al servicio del poder económico, porque se olvida eso, que Donald Trump pertenece a la élite económica, pertenece a esa élite del 1% que tiene el control económico y que ahora ya toma las riendas del poder político. Entonces, si no entendemos que Donald Trump representa a ese sector de ese 1% de la población, que Donald Trump tiene una fortuna calculada de 1,076 millones de dólares, y que está asociado, o que otros dicen por ahí que quien está detrás de él en términos de poder político y económico es Elon Musk, que Elon Musk tiene una fortuna de 400,000 millones de dólares y que abiertamente ya está criticando a Sudáfrica porque dice que están teniendo políticas que discriminan a los sectores blancos. Nos estamos dando cuenta que por lo menos la primera potencia económica y militar del mundo, que es Estados Unidos, ya están abiertamente tomando actitudes políticas y acciones que pueden plasmarse en un supremacismo blanco que va a estar en contra de otras minorías étnicas, y que evidentemente lo que era a principios de los años 20 del siglo XX, del siglo XX, el siglo pasado, donde se justificaba la supremacía étnica, pues vamos a ver ahora que Estados Unidos tiene esa lógica, y lamentablemente parece ser pues de que cada año que pasa se va sumando a las décadas de una política de exterminio y de expulsión de los pueblos originarios que habitaban Palestina, tocayo. Así es, desgraciadamente, mi tocayo, es un tema de nunca acabar, es un tema geopolítico súper complicado, igual que Siria, y que parece no va a terminar pronto, porque da la impresión de que pase lo que pase, independientemente de la decisión de Hamas,
Trump va a continuar sumándose a estos llamados de expansionismo del primer ministro Netanyahu. Pero como siempre, ustedes tienen la mejor opinión, háganos saber qué opinan en los comentarios, compartan este video con quien creen que les pueda gustar. Nos vemos la próxima ocasión.